En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Muy estimados oyentes míos, de nuevo estoy con ustedes con un tema muy importante: la deidad de Jesús. El Islam nos enseña que solo hay un Dios. Aparte de Dios no hay otro Dios ni hijo. En un sura del Sagrado Corán que se llama Al-Ikhlas, Dios dice: Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Qul huwallahu ahad. Di, Allah es uno. Allahu samad. Allah es autosuficiente e independiente. Lam yalid. Él no tiene hijos. Walam yulad, ni padre. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Y nadie es igual a él. En cuanto al Islam, queda muy claro que el Islam enseña que solo hay un Dios y aparte de Dios no hay otros dioses, ni hijo, ni nada. Pero mis hermanos cristianos de hoy creen que Jesús era Dios, también hijo de Dios. En esta sesión voy a mencionar presentando varios versículos bíblicos que incluso la Biblia no acepta este concepto. Hay una manera muy fácil de saber si Jesús era un Dios o no. Primero debemos saber cuáles son las características o poderes o atributos de Dios según la Biblia. Luego debemos analizar si tales atributos o características se pueden encontrar en la persona de Jesús o no. Si la tenemos en la persona de Jesús, sería Dios. Si no, no sería Dios. Es tan fácil. A veces, cuando hablamos con los hermanos cristianos, dicen que los atributos de Jesús que están mencionados en la Biblia pertenecen a la edad o al tiempo durante el cual Jesús vivió en el mundo. Y Jesús vivió en el mundo como un ser humano. Es por eso que ustedes, musulmanes, siempre hablan de los atributos que Jesús tenía como un ser humano. Pero antes de venir a este mundo, antes de venir en carne, era Dios y después también es Dios. Era hijo Dios y Dios le mandó a este mundo, pero para vivir en este mundo necesitaba venir en forma de carne para que pudiera comunicar con los seres humanos, pudiera enseñar a los seres humanos. Pues Jesús vino a este mundo
como un ser humano, como un hombre. Primero, vamos a analizar en la luz de la Biblia si este concepto de los cristianos es correcto o no. Si la Biblia dice que Jesús vino en forma de carne, que era realmente un Dios, o la Biblia rechaza este concepto. Para empezar, Corintios 8:4. En este versículo se menciona muy claramente que el ser humano, Dios no puede adoptar la forma de un ser humano. En realidad, Primero de Corintios 8:4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Está muy claro que, como dicen ustedes, que el Padre y Hijo, pues el Padre es el Padre, Hijo es Hijo. Si el Padre es Dios y Hijo también es Dios, son dos padres, dos dioses. Pero aquí dice muy claramente que no hay más que un Dios. No hay más que un Dios. ¿Cómo entonces podemos aceptar que Jesús era un Dios que vino en forma de carne? Si vino en forma de carne y era un Dios, ¿sería segundo Dios? Porque el Padre y el Hijo no son dos. Dice Jesucristo en la Biblia que yo y mi Padre somos uno. Pero también dice que Padre es Padre y nuestro Señor Jesucristo. Hay dos personas diferentes. Si dice que yo y mi Padre somos uno, y también dice que somos dos personalidades diferentes, pues estas declaraciones son contradictorias. ¿Cómo se puede reconciliar entre las dos? Tomando una declaración metafóricamente y otra en realidad, literalmente. No hay otra opción. Si vamos a buscar alguna reconciliación entre las dos declaraciones, o sea, estas dos quedarán contradictorias. Para nosotros, la primera, donde Jesús dice que yo y mi Padre somos uno, es metafóricamente mencionada. Y quiere decir que yo no hago nada contra la voluntad de Dios. Yo no digo nada contra la voluntad de mi Padre. Yo no enseño nada que sea en contra de la enseñanza de Dios. Este es el significado de la palabra de Jesucristo, donde dice que yo y mi Padre somos uno. Pero aquí mismo y en otros versículos bíblicos dice muy claramente que Padre es Padre, Hijo es Hijo, o Jesucristo es Jesucristo. Por ejemplo, donde dice que yo no puedo hacer a nadie sentar a la derecha o a la izquierda, solo Padre. Entonces está muy claro que las dos personalidades son diferentes, no es una sola personalidad.
Si Jesús fuera mismo Dios, podía o debía necesariamente tener las mismas autoridades y mismos poderes. Pero uno, Padre, las tiene y Jesús no lo tiene. Significa que hay dos, no es uno. ¿Y qué dice aquí? Y que no hay más que un Dios. Entonces, ¿es este Jesús Dios? O sea, el Padre es Dios. Los dos no pueden ser dioses porque dos serán dos. Dos nunca puede ser uno. Y aquí dice, 1 Corintios 8:4, y que no hay más que un Dios. Más, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Aquí, cuando se escribe muchos dioses, se escribe con la letra D, que es minúscula, no es mayúscula, para mencionar que aquí dioses, la palabra dioses se refiere a los falsos, no al verdadero Dios. Y lo mismo es en inglés. Cuando se refiere a verdadero Dios, God, con G, pero grande, mayúscula. Pero cuando se refiere a los dioses que no son verdaderos dioses, la gente los considera ser dioses, la palabra se escribe con la letra G en minúscula. Pues aquí dice, como en paréntesis, dice, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Para nosotros, entonces, solo hay un Dios. ¿Cuál? ¿Jesucristo o Padre? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo. Para Jesucristo la palabra que se ha utilizado es Señor. Y para Dios la palabra que se ha utilizado es Dios con D en mayúscula. No es difícil de entender que hay dos cosas, hay dos personas diferentes. Uno es el Padre, Dios, y otro Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Según este versículo de 1 Corintios 8:4, es Señor. Si Jesús era Dios y era y Padre, Dios Padre también era Dios, pues hay dos dioses. Si el mismo Dios vino a este mundo en carne, entonces no podrá haber ninguna diferencia entre este Dios o aquel Dios. Pero este versículo hace una diferencia muy clara. Distingue a Dios de Jesucristo. Para Dios, dice este versículo que era Padre, Dios Padre. Y sobre Jesucristo, para Señor, un Señor, la Biblia dice aquí que es Jesucristo. Si Jesucristo fuera Dios, ¿por qué entonces se ha utilizado otra palabra? Debía
ser mencionado aquí Dios Jesucristo, no Señor Jesucristo. Está muy claro. Más, Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, al Padre. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Jesús vino en carne. No aceptamos que vino en carne, pero sí aceptamos el concepto de ustedes y creen ustedes que Jesús vino en carne. Si vino en carne, no puede ser Dios, porque Dios siempre es en espíritu. Si Dios a veces es en espíritu, a veces en carne, entonces este versículo de la Biblia, Juan 4, 23, 24, no vale para nada, porque dice que Dios es espíritu. 24. Hay dos opciones: que crean y sigan creyendo lo que creen, o acepten lo que dice la Biblia. No hay otra opción. Porque dos cosas contradictorias nunca se van juntos. Nunca van juntos. Ahora, Romanos 1, 21 a 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. ¿Y cuál es la razón que la Biblia los llama necios? ¿Cuál es la razón? La razón es esta. Escuchen cuidadosamente. Dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Quiere decir que cambiar la gloria de Dios a la imagen de hombre es ser necio. Con todo respeto, lo mismo creen ustedes, hermanos cristianos. A un hombre que vino en forma de hombre, yo no creo, que vino, como dicen ustedes, en forma de un hombre, a aquel persona ustedes consideran ser Dios. Están cambiando la gloria de Dios aún en semejanza de un hombre, Jesús. Entonces, ¿creen lo que dice la Biblia o creen lo que creen? Primero de Timoteos, mire. Primero de Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, y quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
Aquí se están mencionando, se están mencionado los atributos divinos. ¿Cómo es Dios? Pues dice, el primer atributo divino, el único que tiene inmortalidad. Si Jesús vino en carne y murió, no puede ser Dios, porque Dios es inmortal. Más, que habita en luz inaccesible. ¿Acaso Jesús vivía en luz inaccesible o Jesús era accesible? Era accesible. Por eso siempre la gente estaba con él, hablaba con él, trataba con él, viajaba con él, comía con él, discutían con él. Jesús tenía debates con fariseos y otra gente. Era accesible, por eso los soldados le pudieron capturar y presentarle ante el Pilato. Mas, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Así es Dios. ¿Creen ustedes que a Jesús nadie ha visto y nadie puede ver a Jesús? ¿Creen esto? Cuando estaba en este mundo, la gente no podía verle. Pero Dios es invisible, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Tres cosas. Número uno, Dios es inmortal, Jesús no lo era. Jesús murió por ustedes, como dicen ustedes. Yo no creo, pero ustedes creen que murió en la cruz. Ok, si murió, no puede ser Dios, porque Dios es inmortal. Más ustedes creen que Jesús es Dios, pero también era accesible. Según este versículo de 1 de Timoteo 6, 15, 16, Dios habita en luz inaccesible. ¿Creen ustedes que Jesús era visible? Claro, pero dice este versículo que Dios es invisible. ¿Cómo entonces Jesús puede ser un Dios? Más, Juan 10, 34 a 36. Jesús les respondió, ¿no está escrito? Ok, el contexto. Cuando capturaron a Jesús, ¿cuál era el delito que atribuían a Jesús? Decían que él proclama ser hijo de Dios. Esta es una blasfemia. Y este hombre es blasfemo. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Y dije, dioses sois. Hablando con judíos, dice que en vuestra ley, en la Torá, está escrito, dioses sois. Sí, llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Sí, Jesús está diciendo que proclamar ser hijo de Dios no es una blasfemia, pero en
qué sentido. Esto es importante. En el mismo sentido que la ley de judíos, la Torá, consideraba a los judíos dioses. En el mismo sentido que la Torá consideraba dioses a judíos. Como dice que está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. ¿Acaso los judíos en realidad eran dioses? ¿Eran dioses acaso? No eran dioses. Pero la Torá los llama dioses, pero no eran dioses. ¿Creen ustedes que judíos eran dioses? Entonces, ¿cuántos dioses habrán? No eran dioses. Tiene algún significado metafórico. Si la primera parte que mismo Jesús presenta para explicar su estatus, para explicar su proclamación, no es literal, sino que metafórica, ¿cómo puede ser la declaración de Jesús literal? Si él, para explicar, para responder a esta alegación, cuando le dijeron que tú proclamas ser hijo de Dios, no está diciendo que sí, soy hijo de Dios. Está mencionando que sí, digo que soy hijo de Dios. ¿En qué sentido digo? En el mismo sentido me considero hijo de Dios, en el que la Torá os considera dioses. ¿Quién es más grande, Dios o hijo de Dios? Si siendo dioses no es una blasfemia, ¿cómo me decís que soy blasfemo si proclamo ser hijo de Dios? Ni ustedes sois realmente dioses, ni yo soy literalmente hijo de Dios. Este es el sentido de estas palabras. Si Jesús fuera verdaderamente, literalmente, como creen ustedes, literalmente hijo de Dios, no podía presentar esta parte. Yo dije, dioses sois. ¿Por qué? Jesús no los consideraba dioses a los judíos. Deben entender estas cosas. Ahora, después de mencionar que según la Biblia, Dios no puede venir en este mundo en forma de carne. Por ejemplo, como dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo. A Jesucristo dice Señor, no dice Dios, ni Hijo de Dios, ni nada. Y distingue Padre de Jesucristo. Padre es Padre y Jesucristo es Jesucristo. Y Juan 4, 23, 24 dice muy claramente, el 24 dice, Dios es espíritu, Jesús no era espíritu. Si Jesús hubiera venido en forma de carne, entonces no podía ser espíritu. En forma de carne, si alguien viene, no es espíritu, es carne. Otra cosa que mencioné en el inicio. Jesús no puede ser Dios porque no tenía poderes divinos.
no tenía atributos divinos. Ninguno. Ni un atributo divino Jesús tenía. Por ejemplo, Dios no nace. Dios no nace de una mujer. Dios no queda en el vientre de una mujer hasta 9 meses. Dios no necesita comer la sangre de una mujer, la sangre sucia. Dios no puede salir de la vagina de una mujer. ¿Qué estatus de Dios tienen en la mente? Que Dios me perdone, que era un Dios y vivió en el vientre de una mujer. Dios estaba limitado en un tamaño de sí, incluso más pequeño, para quedar en el vientre de una mujer. Hasta un tiempo no era nada unas gotas. Y salió de donde salió como todos salimos de nuestras madres. Y Dios cuando salió era tan débil, no podía comer, ni podía beber, ni nada. Y su mamá, my God, mamá de Dios, le ayudaba, le daba para comer y beber, le cuidaba, le limpiaba. Dios orinaba, hacía sus necesidades. Dios, por favor, por favor, piensen bien qué concepto tienen. ¿Acaso Dios necesita comer y beber? ¿Acaso Dios puede ignorar? Quiero decir, puede no tener conocimiento del futuro como Jesús. ¿Acaso Dios trabaja como un carpintero? ¿Acaso Dios trabaja y cansa? ¿Se fatiga? ¿Acaso Dios puede perder su energía? Y para recuperar su energía necesita comer y beber. ¿Acaso Dios duerme? Este es vuestro concepto. ¿Acaso a Dios alguien puede capturar? ¿Puede presentar ante el juez el ser humano? Pilato juzgó a un Dios. ¿Acaso Dios puede morir? ¿Acaso Dios puede ser perseguido? Esto todo ocurrió con Jesús. Y todo esto era Jesús. Nosotros creemos en Jesús, que era verdadero profeta de Dios y verdadero Mesías de Dios. Pero no creemos que fuera un Dios. Incluso la Biblia dice muy claramente en el Antiguo Testamento: oye Israel,
nuestro Dios es Dios único. Jesús también dice, oye Israel, nuestro Dios es Dios uno. Entonces, Jesús, ¿cómo podía ser Dios? Hermanos y hermanas, si quieren leer sobre este tema, voy a daros unas referencias para que sepan que Jesús tenía todas las características humanas, no tenía ninguna divina. A Dios nadie puede tentar, ¿ok? Pero Jesús fue tentado, según Mateo 4:1, Hebreos 4:15. Dios no necesita ser bautizado. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Mateo 20:23. En Mateo 20:23 dice, cuando Jesús dice que no tengo ningún control. Por ejemplo, dice, Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado. Jesús era bautizado. Seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dios no necesita orar a nadie, cada uno le ora. Pero Jesús oraba a Dios, según Lucas 5:16. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 24:44 dice, y sentado en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dios es todopoderoso, pero el caso de Jesús es totalmente diferente. Por ejemplo, Juan 5:30 dice, Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Jesús no tenía ningún poder, sino que obedecía a su Padre, obedecía a Dios. Dios no obedece a nadie. Más, Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Así hablo. Él siempre obedecía, no tenía control de nada, siempre no tenía su propia voluntad, ni podía tenerla. Siempre obedecía a Padre, a Dios. Dios sabe todo, pero Jesús no lo era. Por ejemplo, Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí muy claramente Jesús está distinguiendo a sí mismo de Padre. Padre es Padre y yo soy Jesús. Yo soy Hijo. En algún programa mencionaré que el significado del Hijo según la Biblia, pero está muy claro que Padre es Padre y Hijo es Hijo. Y dice la Biblia muy claramente que para nosotros hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, como mucho, es Señor, no es Dios. Si Jesús fuera Dios, entonces no podrá haber ninguna diferencia entre Él y Padre.
Mateo 21, 18, 19. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Miren, Jesús no sabía que en la estación que estaba, la higuera no podía dar fruta. ¿Cómo puede ser Dios este hombre? Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esta pobrecita higuera, ¿qué culpa tenía? Piensen un poco. Lucas 8, 45 y 46. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús no sabía quién le había tocado. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atraes en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A este hombre, discípulo suyo, le prometió dar las llaves del reino. Y este mismo le renunció, le abandonó. Si Jesús fuera Dios y supiera que creo que era Pedro va a abandonarme, ¿cómo podía decir que yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos? No era Dios, hermanos. Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pues era Dios, él mismo ha mencionado. Como he mencionado, Dios nunca cansa, pero Jesús cansaba. Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Acaso Dios cansa? Si alguien cansa, no puede ser Dios, sino que ser humano será. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Si Dios quiera, nos veremos mañana a la misma hora con nuevo tema. Mañana mencionaré que según la Biblia, solo hay un Dios, no hay dos o tres dioses. Solo hay un Dios. La Biblia enseña la unicidad, no enseña la Trinidad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.